¿Cómo estás, querido amigo Gabriel? ¿Qué tal, querido Thor? Aparezco como G. Gasabe, la G de Gabriel y el seguido del apellido, simplemente. Te logré el Independent Institute por el logotipo. Hoy estamos tratando el tema libertad en épocas de crisis, en este 2 de abril del 2020, año que seguramente quedará en la historia como el año de la última gran pandemia, por lo menos para nuestras vidas, porque estas cosas suceden dar cada 100 años más o menos, si sacamos un poquito la cuenta, cada 100 años le invocamos una, y este es seguramente el último gran, la última gran crisis de este tipo que vamos a tener, calculo yo, de aquí al futuro. Vamos a hacer las presentaciones para estar en lo correcto con nuestra gente, los que nos están viendo. Esto es el Club de la Libertad, Fundación Club de la Libertad, desde la ciudad de Corrientes, en la República Argentina, en su ciclo Conversando con el Club de la Libertad. Hoy lo tenemos a un señor que es abogado de la UBA, máster en Economía del SEADE, investigador del Independent Institute, investigador de la Fundación Atlas de Buenos Aires, investigador de la Fundación Libremente de San Nicolás. Él fue profesor de análisis económico en la Facultad de Derecho de la UBA, es profesor visitante de Economía en San José State University en California, y es el señor Gabriel Gasabe, que está con todos ustedes. Buenas noches, Gabriel, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Thor, y saludos a todos los que nos están siguiendo en este momento, un placer para mí. Bueno, tú lo has dicho, es un momento muy particular de nuestras vidas, ¿no? Los argentinos estamos acostumbrados a las crisis, a los porrazos, a los golpes, pero como esto, sinceramente creo que muy pocos han vivido algo así en su historia reciente o remota, siquiera. Así que es una situación que se está escribiendo sobre la marcha, nuestra reacción ante ella, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra relación con el resto de nuestros conciudadanos, de la gente que nos rodea. Es muy particular, sería una novela muy interesante si es que no la estuviéramos viviendo en carne propia. Sí, porque una cosa es verla desde el resto del mundo, esto es absolutamente mundial, absolutamente global, sin la más mínima duda. Ninguna pandemia ha llegado a estos niveles de expansión jamás, simplemente por una cuestión de que hoy el viaje de una punta al otro del globo hizo que en poco menos de 2 semanas estuviera por todos lados la pandemia. Y lo cierto es que siempre el caso de los argentinos es diferente, es particular, tenemos lo nuestro. Y por eso tiene tanto de especial para nosotros, que somos los que perseguimos, los que tratamos de transmitir estos temas de la libertad, entender cómo es la libertad en estas épocas de crisis. A ver, si yo tuviera que iniciar esto, te pediría que encontremos cuál es la relación que existe entre las crisis en general y las restricciones de la libertad. Bueno, Thor, mira, mi primer contacto con el Independent Institute hace casi 20 años fue cuando se me acercó un libro de un autor americano llamado Robert Hicks, o Bob Hicks, que se llama Crisis y Leviatán, Crisis and Leviathan. Y en ese libro Bob Hicks lo que hace es, él se refiere en la historia del siglo XX básicamente en los Estados Unidos, pero es aplicable a cualquier lugar del mundo. Lo que nos dice Bob es, ante cada crisis genuina, es decir, que ha acontecido en la realidad o que los gobiernos han inventado o han pergeñado como para hacer aparecer una situación de crisis, siempre el tamaño del gobierno se ha ido incrementando respecto del momento de precrisis, anterior a la crisis. Y una vez que esa crisis, como te digo, real o ficticia finaliza, jamás el gobierno se retrotrajo a las dimensiones, al ámbito de facultades, a las atribuciones que se había arrogado durante la crisis, jamás se retrotrae a cero, no vuelve para atrás. Él lo llama, y es conocido así, Bob, en el mundo económico austríaco, como el fenómeno del trinquete. El trinquete es como un mecanismo que va dándole para adelante, pero no puede retroceder.
Entonces, el Estado, los gobiernos, frente a nosotros, ante las llamadas crisis o situaciones calamitosas, o en este caso una pandemia, siempre avanzan sobre los individuos, pero después nunca retrotraen a cero. Y él daba muchos ejemplos en la Guerra Mundial, cuando el servicio militar obligatorio, hasta por la Corte Suprema, dejó de ser algo discutido como una esclavitud transitoria y no se lo derogó, cómo en épocas del New Deal el gobierno avanzaba y regulaba las distintas industrias, cómo en algún momento se derogó el patrón oro y se suprimieron las obligaciones de los contractuales que estaban pautadas en oro, que podían ser revueltas en papel pintado. Es decir, en distintos momentos históricos el gobierno de los Estados Unidos fue avanzando sobre la gente. En la guerra de Corea se trató de nacionalizar, que por suerte no se logró, la industria del acero. Es decir, todas esas cosas que nosotros escuchamos y vemos en la tele, escuchamos por radio cada día relacionado con nuestra situación actual, ellos ya se inventó. Es decir, los colectivistas locales no pergeniaron nada nuevo, simplemente copian lo que hicieron otros en otras latitudes. Pero siempre tenemos ese avance. Fíjate vos que en ejemplos tradicionales de la Argentina, en 1932, el impuesto de emergencia, que fue el impuesto a la renta, que después pasó a llamarse impuesto a las ganancias. En 2001 se crea el impuesto al cheque del 0,6 cuando entra y el 0,6 cuando sale, pero acá se atribuye la frase del Diego, la tenés adentro, digamos, aunque no se hagan el 6%, pero y que ese 0,6% fue en el marco de una llamada ley de competitividad. Eso es lo más insólito. Se estableció el impuesto al cheque como una cláusula dentro de una llamada ley de competitividad, que no hay nada más en contra de hacer competitivo a una nación o a una pyme o a un pequeño comerciante que cobrarle por una transacción financiera para llevar dinero a las arcas del Estado. Es decir, nosotros tenemos muchos ejemplos de cosas que se crearon en alguna situación de emergencia y que después nunca más desapareció. Eso ocurre demasiado con nuestros impuestos. ¿Cuántos impuestos de emergencia tenemos? Por favor, es la eterna. Exactamente. Es la eterna. Y está muy bien puesto la idea de la teoría del trinquete. Es ese trique que va tirando de la cuerda uno más, un diente más, cada vez te sigue ajustando un poco más y un poco más, hasta que nosotros esperamos que llegue alguien con la mentalidad un poquito más abierta, suelte el gancho, el seguro, y se afloje esa cuerda, se afloje ese cable de acero que tira tanto. Ahora, de todos modos, este tipo de gobierno, este tipo de pensamientos colectivistas, de los cuales son aficionados muchos gobiernos en mayor o menor medida, todos los que son un poco keynesianistas, porque ciertamente el keynesianismo se acomoda fácilmente a lo que puede pretender un político para lo que es su carrera, entre comillas. El crecimiento que logran estos gobiernos durante las épocas de crisis se estira también después de las épocas de crisis. Sí, claro, obviamente. Es decir, hasta que las cosas hay un periodo, digamos, de remanente de burocracias y de capas estatales. Es decir, son como la torta mil hojas, se van sumando capas, pero en vez de dulce de leche entre una y otra estamos nosotros, que nos van pisoteando la cabeza y nos van derritiendo el fruto de nuestro trabajo, ¿no? O vía emisión monetaria, vía tributos, vía nacionalizaciones, confiscaciones, leyes de emergencia. Es decir, las crisis, digamos, son la panacea de todo gobierno. Todo Estado lo que quiere es tener, digamos, la posibilidad de implementar toda su artillería estatista, intervencionista, dirigista, en un contexto que una pandemia como esta a nivel planetario no resulta ideal para aquellos ingenieros sociales, digamos. Totalmente cierto, no pueden tener mejor argumento, ciertamente, que una situación, perdón, no soy yo el culpable, esto es algo mundial, es un bichito de este tamaño, así chiquitito, pero nos cagó la vida a todos, y así estamos todos, y ellos
a ver, es realmente una felicidad para el político todo esto. Y además más allá de lo... Sí, perdón. Sí, sí, sí. No, esa actitud paternalista que ahí mismo en el lenguaje, en la jerga que se utiliza, estamos para cuidarlos, estamos para protegerlos. Primero era para ponernos de pie, ahora es para dejarnos todo en el sofá, pero digamos, esa actitud de que siempre están cuidando de nosotros como si fuéramos infradotados, que no podemos hacer nuestra vida per se. Pero bueno, gracias a Dios, hay una parte muy importante de la gente, del pueblo, muchísima juventud, y esto hay que agradecerle a la remada que venís haciendo vos, que viene haciendo mucha gente, que viene haciendo Javier, que viene haciendo Agustín, Manuel, todos los que vienen remando desde los medios de comunicación, desde las fundaciones, como lo venimos haciendo acá en el club. Esa remada va sumando mucha gente a la posibilidad de pensar, porque de eso simplemente se trata, ponerte a pensar un segundito y darte cuenta que hay un gran verso atrás de toda la política, eso es eterno, y a partir del miedo, que es uno de los métodos que se inventaron hace muchísimo tiempo y que fue utilizado por fascismo, fue utilizado por imperialistas, fue utilizado por todo el mundo para simplemente tener a la masa del pueblo a su merced, es que esto sigue adelante. A ver, nos estamos encontrando ahora en una disyuntiva más complicada, porque toda esta situación acarrea problemas que van a ser fuertemente relacionados con la seguridad. Y eso va a acarrear también que haya más argumentos para ir en contra de la libertad. O sea, está esa disyuntiva, seguridad por un lado, libertad por el otro. ¿Qué pensás vos de esto? Sí, no, claro, Thor, eso, digamos, fue también patente en los Estados Unidos cuando fue después del atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el Pentágono, cuando la ley Patriota y otras regulaciones que se establecieron en aquel entonces se fueron entrometiendo más en la vida de la gente, sobre pretexto de garantizarles la seguridad en desmedro de la libertad. Y ahora que uno está más o menos encerrado, según el contexto de cada uno de nosotros, en un ambiente más chico, más grande, con un poco de verde o no, pero que valoramos esa libertad de movimiento, de ir a tomar un café, de ir a comer un asado con amigos, con familiares, ahí nos tenemos que dar cuenta, Thor, de cómo nos afanaron la libertad, nos rapiñaron la libertad de a cuentagotas a lo largo de décadas, que tal vez no nos damos cuenta, tal vez ya no la valoramos, esas cosas que podíamos hacer antes y que ya no, pero de a poquito nos fueron cerrando el camino y nosotros tenemos que seguir zigzagueando, eludiendo esos obstáculos del autoritarismo, pero que nos sirva tal vez para eso, ¿no? Que no sea simplemente que pasa la pandemia y se nos fue de la memoria estos días de internación, ¿viste? Que no sea como cuando uno en la ruta ve un accidente a la vera del camino y ahí quita el pie del acelerador por un ratito, pero después le metemos a fondo cuando ya nos olvidamos del vuelco que vimos en la banquina, que no sea algo así, que digamos, valoremos esto que hemos perdido y tratemos de luchar, que tal vez sirva para que la gente tenga ese espíritu libertario, ese espíritu de luchar por sus derechos individuales, por su libertad individual, de una manera mayor de la que lo venía haciendo hasta ahora, que a raíz de lo que lo ha perdido, ¿no? Es cierto, ojalá exista ese darse cuenta, el tomar conciencia, algo a lo cual se apela demasiadas veces, tratándose del argentino, pero bueno, el darse cuenta de que la responsabilidad es total y primordialmente de cada uno, de cada individuo, de cada ciudadano, y que está muy lejos de aquel viejo verso de todos somos el Estado somos todos, es una gran mentira, una gran eterna mentira. A ver, ¿qué esperarías vos, pasada la pandemia, pasado todo este tiempo de crisis, de la Argentina que queda atrás de esto? La Argentina, no estoy hablando de la situación mundial,
Quizás podemos también mencionar la situación mundial que podría quedar, pero el punto que me interesa acá es, ¿qué podemos esperar de la Argentina que viene? Mirá, Thor, yo creo que, lo primero que esperaría es que la gente no espere todo del Estado. Digamos, eso sería mi gran esperanza. Recordemos que el Ministerio de Salud se creó un 26 de mayo de 1946. Es decir, el mes que viene cumpliría 74 años. Hace 74 años que tenemos un Ministerio de Salud y fíjate vos que ahora están buscando, no sé, canchas de bochas, dónde poner camillas o poner catres para alojar a la gente, porque es un imprevisto que nadie contempló en otra oportunidad. Es cierto, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Alemania, en Piamonte ocurre lo mismo, pero estamos hablando de nuestro caso. Hace 74 años que tenemos un edificio que lo han ido cambiando de lugar según las épocas, con distintas caras y distintos ascensoristas y distintos burócratas, pero para cuando se lo necesita no existe, como todo lo que nos pasa cotidianamente en la Argentina. Es decir, el que quiere seguridad tiene que tener una garita en la esquina o tener gas pimienta en la cartera, o las tenemos que rebuscar solos, y este es un ejemplo puntual de eso. Entonces, lo que yo espero es que esto sirva de escarmiento para que la gente sea más previsora, para que la gente, digamos, tenga una pequeña alacena, estoy hablando del que puede, ¿no? Obviamente, que prevea para su futuro sin esperar que el Estado, cuando ocurra una emergencia de la que sea, nos venga a socorrer, que la gente tome conciencia de que en la última instancia estamos entre nosotros, nuestro grupo de amigos, nuestro grupo familiar, pero los políticos siguen chachareando desde el micrófono y no nos resuelven nada. Entonces, eso sería importante, que la gente no se olvide de esto, ¿no? Sería una ganancia, cuando menos. Ahora, vos decís, a ver, entre los comentarios de la gente que viene charlando acá con nosotros, te ha aparecido un par de veces, la gente no se da cuenta. Ese es el comentario. Digo, yo creo que sí, se está dando cuenta, pero tenemos números que son abrumadores en contra de la libertad y en esta afición que tuvo desde siempre el argentino por encontrar un papá Estado que le sirva todo en bandeja. Aunque no sea todo en bandeja, y existe esa frase eterna de que roban pero todavía hacen algo, y tampoco es cierto para nada. ¿Vos ves esperanzas? No es una palabra apropiada. ¿Vos ves posibilidades para el renacimiento del instinto de libertad, del instinto de responsabilidad de la gente luego de una situación de crisis como esta? A ver, Thor, acá hay como dos fuerzas, así como está la dicotomía seguridad o libertad, hay otra que me parece que son dos fuerzas en la cabeza de muchas personas, que es ser libre o tratar de obtener lo más dando lo menos, es decir, ser un ventajita, como nosotros le decimos en Argentina, un ventajero, aprovecharse de lo que es gratis, aprovecharse de lo que es público, tratar de recibir subsidios, recibir prebendas, recibir exenciones impositivas, lo que sea. Entonces, ahí está la gran disyuntiva. Aparentemente, hasta ahora, gran parte de los argentinos prefieren esto último, es decir, prefieren ser ventajistas que ser libres. Así se les va la vida, digamos, la van sobrellevando, vamos sobreviviendo, porque solamente un tipo libre puede hacer lo que él quiere con su existencia y tratar de alcanzar los valores que estima como más nobles. Si no somos libres, evidentemente vamos respondiendo a los estímulos que nos da quien detenta el látigo en un momento u otro, pero son esas dos fuerzas que yo no llego a dilucidar claramente por qué la gente soslaya tanto la libertad en desmedro de esta otra, de tratar de obtener lo más dando lo menos, si es por vagancia, si es por cobardía, si es por miedo, si es por ignorancia, si es porque seguramente en las casas, en los hogares no se los educó para ser gente emprendedora, no sé, los profesores en los colegios no les dicen desde el jardín de infantes, miren chicos, ustedes lo único que van a tener
es la libertad de ganarse la vida como mejor puedan y nadie les va a dar nada. En cambio, en nuestras aulas, desde el kindergarten, se les enseña que estamos llenos de derechos y los chicos terminan el 6º año de la secundaria con una lista, se paran en una esquina y está esperando como un estúpido a ver quién se la va a cumplir y nadie se la va a cumplir. Entonces, es todo un proceso educativo, le han lavado la cabeza a la gente de que está llena de derechos, en vez de el derecho a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, a la propiedad y a la vida, esos 4 derechos del Bill of Rights de los Estados Unidos, que son los únicos derechos que existen, pero si agarran la lista de derechos en la Argentina, llenan varios tomos. Entonces, desgraciadamente ha habido un formateo del disco rígido cerebral desde hace décadas y décadas, que la gente está esperando en la esquina con la listita en vez de salir con una palangana a tratar de venderla al mejor postor en un semáforo. No sé, es una disyuntiva que esperemos que la educación y nuestra actividad sirva de algo de cara al futuro, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito en los grandes números. Esperemos que esta crisis y cómo la gente tiene que rebuscársela por su cuenta demuestre que el Estado no soluciona los problemas, porque ahí tenemos los ministerios de salud desde el año 46 matándose de risa de la salud de la gente. Es decir, tenemos la idea de que cada vez que hay una necesidad o un problema, creamos un ministerio con el nombre del problema, que a los únicos que les solucionan los problemas a los que tienen el curro de laburar ahí adentro, pero a los demás no nos solucionan nada. Hay un problema laboral, Ministerio de Trabajo, hay un problema para prever el futuro, la seguridad social, hay un problema con la salud, el Ministerio de Salud. Ahora vemos que están pidiendo, no sé, que hasta Trump le tiene que pedir a la General Motors o a Ford que fabrique respiradores. Entonces, basta de ministerios, devolvámosle la plata a la gente, dejémosle el dinero, el fruto de su trabajo en el bolsillo, en la billetera, y que la gente prevea, que vaya llenando la alacena para cuando sea la próxima catástrofe y no tenga que salir corriendo al supermercado de la vuelta. Evidentemente es esa vieja cantinela que decimos nosotros, que la mejor posición que puede tener el Estado para con un pueblo es correrse de adelante y dejar que el pueblo avance. En todo caso, cuidar los laterales, cuidar el paso de la gente, pero no ponerse en el camino, que esa es la maldita historia con la que estamos luchando siempre. A ver, una parte de lo que estabas comentando tenía que ver principalmente con lo que es los años y años y años de educación tendenciosa en la historia argentina, desde ciertamente los libros de Carlín Infantes, pues si no son libros, los libros de texto de la primaria, la secundaria, en todos los casos tenés ese formato que lo tiene metido en la cabeza el profesor, y el profesor se lo dice con su mejor corazón al alumno porque es lo que aprendió. Pero ese mismo formateo es el que va pasando de una persona a la otra. En la educación, nosotros ya tuvimos, vos fuiste partícipe importante de aquel 4º Congreso de Economía Regional donde hablábamos justamente de la educación. En 2016, sí, me acuerdo. 2016, ciertamente. Bueno, ese punto va a ser neurálgico siempre en lo que sea la cuestión de rescatar las posibilidades de que el individuo entienda lo que es su libertad y su propia responsabilidad para con su propia vida, que no pasa por otro lado, no se trata de responsabilidad para con el Estado, con el que está al lado, es en todo caso para con su propia vida, para con su propio futuro y el de sus hijos. Ese tipo de libertad es el que pensamos nosotros. Pasa necesariamente por encontrar un camino nuevo dentro de lo que tiene que ver con la educación, y esto lo sabés vos muy bien a partir de tu posición como gran difusor y educador desde hace tanto tiempo. Pero una crisis, como yo lo decía desde un principio y al comienzo, como esta, con un tamaño tan global donde necesariamente te encontrás con gobiernos que nunca lo hubieras esperado haciendo keynesianismo, porque, están por darle a la maquinita en todos lados, porque es
el parate productivo que hay afecta a todo el mundo, es absolutamente global. Los que salgan primero van a tener la capacidad de reacción anticipada. Bueno, miremos lo que es el lejano oriente, que tiene la capacidad de reacción más anticipada. ¿Dónde quedará Europa? ¿Dónde quedaremos nosotros? Pero digo, ¿cuál es la posibilidad? Hoy te preguntaba para Argentina, ¿cuál es la posibilidad que vos ves desde tu experiencia, desde tu punto de vista, no experiencia con una pandemia, la primera vez que estamos todos en esto, pero con el conocimiento y los libros, ¿cuál es la posibilidad que le ves, en este caso, a la situación global? ¿Va a haber un cerramiento sobre las actitudes colectivistas, o es una oportunidad para que la libertad tome más espacio? Bueno, yo creería, Thor, que va a ser lo primero. Es decir, yo por lo que estoy viendo está aflorando el espíritu nacionalista. Vos fijate que más allá de que el virus o la pandemia esta se originó en un mercado de animales exóticos en China, no es para estar, digamos, cada vez que uno se cruza con una persona de aspecto oriental insultándola, pero Trump destaca permanentemente que es el virus de China o el virus chino. Entonces, yo creo que la xenofobia, el nacionalismo, un poco es caldo de cultivo en estas circunstancias. Y nosotros, los que seguimos la Escuela Austríaca de Economía, tenemos en claro que no existe esa disyuntiva de salud o economía, porque para nosotros la economía es la ciencia que estudia el proceso de intercambio de valores que está presente, está íncito en toda acción humana. Entonces, para nosotros todo es economía. Entonces, la salud sería un aspecto de nuestra vida diaria, de nuestra vida económica, pero esa disyuntiva que están estableciendo y que la ponen férreamente de que el problema es un problema sanitario y no un problema económico, o hay que preocuparse de la salubridad antes de la economía, me parece que también es un gran error que se va a terminar pagando en el largo plazo. Es decir, la gente que vive el día a día, la persona que lo que consume es lo que generó en esa jornada, esa gente está desesperada, esa gente o la mata la angustia, o la mata la miseria, o lo mata el virus, pero no solamente el virus. Es decir, es una disyuntiva bastante importante, ¿no?, en la que nos encontramos. Yo entiendo que es una situación excepcional, que no es fácil ser gobernante en un contexto como este, pero tratemos de no mentirle a la gente y no enfocar solamente en una de las variables de la vida humana, sino tengamos en cuenta todos, porque además, si el encierro se posterga, el sedentarismo, la gente hacinada, la gente puede llegar hasta enloquecer, te diría. Digamos, el humor nos está cambiando a todos a medida que transcurre el encierro, así que no extrañaría que muchos de nuestros conocidos salgan con un chaleco de fuerza el día que la jaula se abra. Entonces, yo lo veo, como vos decías, la humanidad hacia el futuro. Yo tengo miedo que esto despierte espíritus tribales y de enfrentamientos contra los americanos con los chinos, los europeos con Asia, y que cada uno se defienda, empiece a proteger sus industrias, se restrinjan los viajes, las relaciones internacionales, el comercio, que el comercio libre todos sabemos que es lo único que te salva de una guerra entre dos naciones, porque uno al peluquero del barrio que lo atiende desde que es chico no va y le pega un balazo, digamos, lo abraza cada vez que se lo cruza. Entonces, cuando uno comercia y se beneficia mutuamente, ambas partes están ganando y no necesitan defenderse con misiles o a cañonazos. Entonces, yo me temo lo malo de esto, digamos, así como, viste que hoy día se dice mucho, esta pandemia está sacando lo mejor de la gente, pero también estamos viendo lo peor de la gente que te insulta si va con la bolsita para el supermercado por la calle, o el caso aquí en Buenos Aires de una médica donde los copropietarios del edificio donde ella vive, como ella se dedica a la medicina, tienen miedo que los contagien y les han pedido que restrinja su movimiento dentro del edificio. Está un poco esa paranoia del campo de concentración de denunciarse uno con otro, ¿no?
Yo lo Eso me vengo preocupa. comentando esto, sí, yo lo vengo comentando esto entre grupos de charlas y todo lo demás, obviamente vía internet, pero se viene apareciendo mucho este dibujo del lo que yo llamo el babuino fascistoide que viene apareciendo, que sin ningún problema dice, ¿y qué hacía ese tipo llevando a su hijo al hospital cuando podría haber ido? Sí, bueno, pero se trata de una persona y su hijo y cada uno intenta lo mejor para... a ver, Estamos quiero todos decir, aprendiendo, Thor, claro, es así. Es es así. eso. Estamos levantando hoy entre municipios, se están levantando límites de tierra para cortar los caminos, para evitar que un vehículo ajeno al Al municipio... municipio, ¿cierto? Es delirante, eso es absolutamente delirante. Bueno, entonces fíjate vos, si entre municipios vecinos están haciendo eso, yo me temo lo peor respecto de las naciones de acá al futuro, ¿no? En lo inmediato. Si entre vecinos de un municipio que cambia porque cruzar una avenida ya estás en uno u otro, ponen una barricada, imagínate los países que tienen aduanas y fronteras y alambres de púa, lo que puede llegar a ser. Entonces, en ese sentido yo espero que esto peor de la gente no salga a flor, o no aflore, mejor dicho. Acá en Corrientes tenemos un dicho que es dos tipos que empezaron a llevarse mal y se desconocieron luego de haber sido amigos toda la vida. El desconocerse es, ¿quién sos vos? ¿Qué te pasó? Y se pudrió todo, se arruinó la vieja amistad que existía. Gabriel, yo estoy gozando de esta charla con vos, esta amistad que ya nos une, pese a que no fueron tantas las veces que nos vimos, pero sí tuvimos charlas jugosas cada vez que nos encontrábamos. Yo sé que vas a tardar, por supuesto, no te vas a olvidar nunca de esta. Vamos a encontrarnos seguramente muchas oportunidades más, no solamente físicamente acá en Corrientes o cuando te vayas a visitar allá a Buenos Aires, sino que seguramente vamos a estar como estamos con este ciclo todos los días. Seguramente vamos a tener la oportunidad de charlar nuevamente contigo. Vamos a tener seguramente repercusiones entre los comentarios de la gente, que ya he visto muchos. Ha sido muy claro, como siempre lo sos. Y bueno, te agradezco muchísimo la presencia. Esto no dura mucho más que 30, 40 minutos, sino deberíamos estar pagando y nosotros no somos muy aficionados a tener los servicios caros. Utilizamos los servicios que el capitalismo nos brinda gratuitamente, entre otras cosas. Gabriel, esto es para vos. Aprovechá para saludar, para dejar tus visiones y todo lo demás, y después yo me encargo de las parroquiales. No, simplemente, Thor, yo soy nieto de un nacido, mi abuelo paterno nació en Goya, así que tengo sangre correntina por mi padre. Y hoy, 2 de abril, yo no quisiera dejar de recordar a todos esos muchachos correntinos que fueron mandados a la muerte estúpidamente a pelear por una causa que era ya perdida desde el vamos. Así que quisiera no dejar pasar el momento para recordar, porque Corrientes había sido una de las provincias a las que le arrebataron los hijos para mandarlos en esa causa, en esa esclavitud transitoria que era el servicio militar obligatorio, que por suerte ya no existe. Así que les quería recordar eso y agradecerles siempre que me tengan presente, y un gusto, y que cuenten conmigo para lo que necesiten. Grandioso tu recuerdo, Gabriel. Cuando estuviste la última vez acá, recuerdo que vos mismo mencionaste también esa situación, tu cercanía con Goya y tu emoción cada vez que recordás la gesta malvinense ejecutada ciertamente sobre el cuero de muchos correntinos, es cierto. Está bien el recuerdo también, este momento es aplicable para todo esto. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.